Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este estudio del libro de Proverbios. Estaba mencionando aquí con mis hermanos presentes que el día de hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, verso 12. ¿Ya lo tienen? ¿Aquí? Perfecto, leemos. Dice: hay camino que al hombre le parece, ¿qué? Derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo primero que vamos a estudiar el día de hoy hay una elección que tú y yo tenemos que hacer respecto a qué camino vamos a tomar cada uno de nosotros. Y esa elección no solo es la primera, la básica de si le voy a Cristo o le voy al mundo, sino una vez ya como cristiano sigo teniendo que escoger el mejor camino, sigo teniendo que seguir a Cristo, porque si no me puedo desviar horriblemente y me puedo equivocar de manera enorme. Entonces el hecho de que tú y yo en el idóneo ya hayamos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos decir, ya escogimos esa puerta angosta, ese camino estrecho que lleva a la vida. Tú y yo ya hicimos eso, o idóneamente podemos pensar eso. De todos modos, hay elecciones que tú y yo tenemos que tomar respecto a de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Entonces, lo primero, pues claro, es escoger el camino de la vida. Pero a la hora de buscar actuar de manera correcta delante de los ojos de Dios, tenemos que entender que va a haber opciones que vas a tener en el camino que van a ser apetecibles. Toda opción para escoger pecado es precisamente una opción. Algo que suena horrible decirlo, pero es totalmente acertado, tú no puedes pecar a menos que sea por asistencia voluntaria. Es decir, todo pecado es voluntario. Tú escoges pecar. No es como, no tenía de otra. No, yo les pongo el bien y el mal, la vida y la muerte, escojan. Y tú y yo escogemos. Cada vez que pecamos, tuvo que ver con nuestra voluntad para pecar. Ahorita más adelante vamos a ver que hay pecados descarados que conocemos. Hablaba hace rato el pastor sobre las obras de la carne, y sí, y iras, contiendas, maledicencias, disensiones, adulterios, homicidios, fornicaciones, todas estas cosas, obras de la carne. Sin embargo, también hay otras decisiones que tomamos que son pecado, pero se disfrazan más, que nos hacen pensar que estamos bien y le hacen al mundo pensar que está bien. Le decía la vez pasada a los jóvenes, tengo un amigo que es ateo como él solo. Evidentemente ya no me veo tanto con mi amigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va habiendo una división. Pero él, en su ateísmo, me decía, mira, yo no creo en Dios, pero si Dios existe me voy al cielo. O sea, imagínate el nivel de insensatez. Y yo, a ver, barajéamela más despacio. ¿Cómo? Sí, porque yo soy una buena persona, porque yo no le busco el mal a nadie, entonces soy una buena persona. Eso es como creer que puedes precisamente ignorar a Dios y después irte al cielo. Una vez me preguntaba un amigo y me decía, es que ¿cómo es posible que gente que se ve buena, o que yo digo, no, pues mis abuelitos son bien buenos, son buenas personas, se vaya al infierno, y hermanos en la fe que recibieron al Señor pero que son bien desgraciados, se vayan al cielo? Y yo se lo explicaba de la siguiente manera. Imagínate que tienes una granja de hormiguitas, pero tú las formaste y tú les das de comer, tú las cuidas. Y hay una hormiguita que cada que las llamas para darles de comer, una hormiguita te dice, yo a ti no te conozco, no me importas, púdrete. Y las demás, cuando yo llego, me voltean a ver, reconocen que soy su dueño, reconocen que yo les doy de comer, pero a veces se pelean entre ellas. ¿Cuál crees tú que me ofende más? ¿La que es buena con sus compañeritas pero ignora al Creador? ¿O la que puede ser que se pelee con sus compañeritas pero mínimo tiene temor?
En nuestro caso, temor de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de tomar elecciones correctas y de no, por el amor de Dios, no pretender que podemos tú y yo decidir bien separados de Dios, porque eso no se puede hacer. Hay gente que quiere cuadrar su idea. Imagínate el nivel de soberbia al que llegamos como seres humanos, que dices, no, yo le voy a enseñar a Dios cuál es un mejor camino. Y son a veces pseudocristianos que dicen, no, mira, la Biblia está bien de aquí a acá, pero no, esta parte no me convence. No, esto tampoco, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Saben qué? Vamos a actualizarla mejor, ¿no? Imagínate la insensatez que es hacer eso. Es quererle decir a Dios cuál es el buen camino y cuál es el mal camino. Y eso obviamente es una insensatez. Ahora, tú y yo tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es posible que el camino que al hombre le parezca derecho ofrece muchas opciones y requiera pocos sacrificios. Entonces dices, pues es un buen camino. ¿Por qué? Se me hace fácil, a mis ojos es agradable. Sin embargo, cuando el camino que decidimos tomar es fácil de escoger, deberíamos reconsiderar y preguntarnos por qué es que estamos prefiriendo ese camino. Alguna vez ya les había dado los significados de la palabra angosto y estrecho. Cuando la Biblia dice que escojamos el camino que lleva a la vida, y esa puerta angosta y ese camino estrecho que lleva a la vida, ¿sabes qué significan esas palabras angosto y estrecho? Yo me acuerdo que las busqué con ilusión, ¿no? Yo dije, ese es el camino de Dios. O sea, esas palabras van a ser bienaventurado, van a ser bendecido, van a ser algo poderoso. ¿Sabes qué significan? Una significa de obstáculos que están cerca y la otra significa tribulación a tribular. Dices, ¿ese es el camino que lleva la vida? Sí, de obstáculos que están cerca, tribulación a tribular. Pero es mejor escoger un camino que lleva la vida y que tiene obstáculos. No es un camino fácil. Si te dijeron que la vida cristiana era color de rosa, tú y yo ya sabemos que te mintieron. Porque hay obstáculos en seguir a Dios, pero también hay recompensas. La vida eterna, el estar en su voluntad, trae bendición, pero no es cosa fácil. El otro camino, que es por donde va la mayoría, parece más fácil, se puede escoger más fácil ese camino, pero deberíamos, te decía, reconsiderar y preguntarnos por qué es que la gente prefiere ese camino. ¿Es porque es fácil de tomar? Sí. ¿Es porque es agradable? Al principio sí. Sin embargo, es un camino que invariablemente lleva a la muerte. Por eso he titulado el tema del día de hoy, Camino a la muerte. Porque cuando escogemos un camino distinto al de Dios, esto sin lugar a dudas lleva a la muerte. Ese camino suele permitirnos ser perezosos o suele no requerir de nosotros un cambio en nuestro estilo de vida. Y sin embargo, cuando tú y yo seguimos a Cristo, lo primero que hace es pedirnos que cambiemos nuestra vida. Es pedirnos que crucifiquemos la carne. Y eso nunca se siente bonito. Porque me está pidiendo que me niegue a mí mismo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que busque su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa mía, la hallará. ¿Qué es lo que va a hallar? Su vida. ¿Y quién tiene mejor conocimiento de qué es lo mejor para ti y para mí? ¿Tú y yo o Dios? Pues Dios, necesariamente Dios. Tal vez también se escoge este camino porque tiene menos límites morales. El camino ancho que lleva a la perdición no tiene límites morales. Puedes hacer lo que se te antoje. ¿Tú qué crees que es más fácil para un joven o para un adulto? Para quien quieras. Un camino en el que dices te tienes que guardar y tienes que cuidar tu santidad. Hasta el día en que te cases, ese día no es que dejas de cuidar tu santidad, ese día es que delante de los ojos de Dios ya puedes tener relaciones sexuales con tu esposa. O ve y haz lo que quieras con quien quieras. ¿Qué crees que se le hace más fácil al joven? Más atractivo de bote pronto. En el otro camino, en el otro tengo multitud de opciones, en el otro puedo hacer lo que se me antoje, en el otro puedo hacer lo que quiera.
Sí, pero ese lo que quiera tiene un costo a pagar. Ese costo es la muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no engañarnos. Esos caminos, si nos dejamos seducir por esos caminos que parecen correctos, terminan en la muerte. Y tú y yo como cristianos también tenemos que tener cuidado porque te decía, hay caminos que parecen correctos, no son tan evidentemente malos y sin embargo no lo son. Ahorita vamos a ver más cómo podemos identificar uno u otro. Ahora, la mayor parte de la gente piensa en la existencia o cree en la existencia de Dios. No sé si conozcas a la gente que cree en Dios de una u otra manera, ¿no? Les preguntas, ¿Dios existe? Sí, Dios existe. Ok, veamos un ejemplo rápido de lo insensatos que somos como seres humanos. Tú le preguntas a la gente, ¿Dios existe? La mayoría te dicen que sí. O hay una buena porción que te van a decir que sí. Y si les preguntas, ¿le haces caso? Te van a decir que sí, si es que piensan. Y si conocen un poquito más, te van a decir, no, no siempre. Tú y yo, ¿pensamos que Dios existe? Sí. ¿Le haces caso? O sea, quiero. Pero hay muchas cosas en las que no. Y hoy quiero que analicemos juntos por qué es que tú y yo, sabiendo que Dios existe, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, a veces de todos modos seguimos decidiendo cosas que forman parte del otro camino. Quiero que me acompañen brevemente a Romanos capítulo 1. No viene en su hoja, así que yo que ustedes lo apuntaba. Romanos capítulo 1. Y Romanos 1 nos muestra bastante de por qué los hombres, los humanos, a veces tristemente escogemos caminos que llevan a la muerte o pensamos estar bien en nuestra opinión o pensamos que nuestro camino parece derecho o simplemente ignoramos el camino de Dios. Esto es más para impíos, pero igual llevémonos la de tarea, ¿ok? Estoy en Romanos capítulo 1 y les voy a leer a partir del versículo 15. Del 14, perdón. Romanos capítulo 1, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Amén. Leemos, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí no está hablando de la conciencia. Entonces, conozcas la palabra de Dios o no conozcas la palabra de Dios, tienes conciencia. Y de todos modos, el humano va en contra de su conciencia misma. La ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ok, perdón, les leí, eso fue el Romanos 2:15. Ahora sí vamos con Romanos 1 y vamos a leer a partir del 21. Apunten Romanos 2:15, que fue el otro que les leí, y vamos con Romanos 1:21. ¿Ya lo tienen? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que, y aquí vamos a ver una pequeña, no tan pequeña lista de las razones por las que el humano suele ignorar el camino de Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces aquí vemos que el envanecimiento junto con la necedad son una razón de peso para ignorar a Dios. Leíamos en nuestro pasaje base que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué le parece derecho? Porque no está considerando el camino de Dios, prefiere el suyo. Entonces para mí está derecho, entonces me sigo sobre ese porque para mí está derecho. Vamos a continuar leyendo. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, y aquí otra vez, se hicieron necios. Pero ojo con profesando ser sabios. Actualmente, tú ves cómo está el mundo y piensan que son más sabios. Piensan que ya conocen mejor que Dios. Piensan que ahora ellos le pueden enseñar a la Biblia cómo es la cuestión. Imagínate la insensatez.
la necedad. Y no es que no conozcan la palabra de Dios a veces, es que la conocen y deciden ignorarla por completo. Es que piensan que tienen un mejor camino que Dios. Eso es una necedad, eso es una insensatez, y tú y yo tenemos que tener cuidado de eso también. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Al rato vamos a leer otro pasaje que explica perfecto cómo es que estos hombres, parte de la madera que usaban para tallar un ídolo, la usaban al rato para la leña y para hacerse unas carnes asadas, y parte le dan formita y la adoran. Eso necesita estar ciego. Y es precisamente eso, se vuelven ciegos en sus propios razonamientos, se envanecen y se entercan, de manera que ahora sí que estás viendo y no ves. ¿Has oído esa expresión mexicana? Estás viendo y no ves. Dices, ¿en qué cabeza cabe que yo agarre un pedazo? Voy, talo un árbol. ¿Se me hace santo el árbol mientras está ahí? No. Lo talo. ¿Se me hace santo mientras lo talaba? No. Agarro un pedazo de madera, con el otro pedazo me hago una fogata y me hago unos bisteces. ¿Se me hace santo ahí? No. Pero le doy forma. Ahí está tu Dios. ¿En qué cabeza cabe? Pero así es el humano. Que buscamos caminos que llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque me es más fácil buscar a qué adorar algo que no me pida hacer lo que Dios me está pidiendo hacer. Porque la vida que Dios nos pide es una vida que nos confronta y nos pide cambiar nuestra vida. Nos pide nacer de nuevo. Nos pide hacer un cambio. Por esa razón mucha gente no se acerca para nada a la iglesia. Les continúo leyendo, estoy en Romanos, sigo en Romanos 1 y les leo Romanos 1:24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Esta palabra concupiscencia son deseos carnales. Lo mismo que decíamos, se van por ese camino porque es el que mi carne va a disfrutar aparentemente más. Es un deseo carnal que quiero. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, y otra vez, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La naturaleza establecida por Dios, van en contra de Dios. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Lo vamos a estudiar también más adelante. Y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos, ¿qué dice? No aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabes qué significa esa palabra aprobaron? Significa probar y luego reprobar. O sea, no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces ya probé con Dios. No, prefiero esto. ¿Te das cuenta? Entonces reprobaron las cosas de Dios, no las aprobaron. ¿Ok? Tener en cuenta a Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, aquí estamos hablando de gente que practica el pecado, y tú y yo podemos ver esa lista y decir, chin, a 2 que 3 de esos sí le pego. Así que tú digas, qué bruto, qué obediente fui a mis padres. Tal vez no, tal vez sí he sido medio necio, tal vez sí he tenido envidia, tal vez sí he tenido alguna de estas características. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Somos de este grupo o no? No. ¿Por qué? Tenemos a Cristo en nuestro corazón y no hacemos de esto una práctica. No significa que no hemos fallado.
significa que no hacemos de esto una práctica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te redarguye de pecado de manera que no lo puedes practicar. Porque cada que haces una de estas, te sientes cucaracha aplastada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te redarguye de pecado y te dice: esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto no se hace. Ahora, partes de la conciencia, se los leí hace rato. La otra parte es la que el Espíritu Santo te redarguye de pecado. La conciencia te da, digamos, lo básico. No mates. No necesitas ser cristiano para saber que no tienes que matar. Pero sí necesitas saber cristiano para saber que tienes que tratar bien a tus enemigos. Sí necesitas ser cristiano para saber cómo debes tratar a tu marido. Sí necesitas ser cristiano para saber cómo debes tratar a tu mujer de manera correcta. Para estas cosas, entre más escudriñes la palabra, mejor guía tienes. Para eso sí necesitas ser cristiano. Y necesitas dejarte confrontar por Dios. Y necesitamos dejar que Dios cambie nuestra vida. Amén. Ok. Mateo 7, 13 y 14. Me parece que lo tienes en tu hojita y te lo citaba hace rato. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, lo primero que vimos es: hay una elección al camino que tú y yo vamos a tomar y debemos de tomar. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Esa es pregunta de examen muy obvia. Jesús, Cristo, claro. Entonces, queremos pensar que esa parte ya la tenemos, ¿no? Ok, primero, camino de vida, camino de muerte, pues el camino de Cristo que lleva a la vida. Pero yendo en ese camino, tengo que entender que de todos modos me voy a exponer a decisiones que llevan a la muerte, a caminos que llevan a la muerte. Porque hay gente a tu alrededor que va a escoger esos caminos, que te va a invitar a esos caminos. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de revisar nuestro camino, de revisar nuestro corazón para asegurarnos que realmente vamos siguiendo a Cristo. Porque si en algún punto yo digo: no, yo me sé un camino mejor, ya perdí. Es como, ¿te has ido en caravana siguiendo a alguien? Cuando se te pierde el de enfrente, que dices: chin, ¿y ahora para dónde? O cuando uno se pone de creativo, nos pasa cada rato. No quiero balconear a los jóvenes, pero sí un poquito. Siempre les decimos: nos vamos siguiendo, muchachos, sí, que no sé qué. Y nunca falta el que: no, yo me sé otro camino. Siempre, invariablemente siempre se pierde. Entonces llegamos y llegan 2 horas después. ¿Qué pasó? Pues es que este dijo que se sabía otro camino y no sé qué, y ya se perdió. O me marcan: es que estamos por no sé dónde, no era aquí. No. ¿Qué parte de sigue al que se sabe el camino? No me entendiste. Familia, en la iglesia nos pasa igual. Que hay cristianos que llegan y les decimos todos: ok, el que se sabe el camino es ese, Jesús. Ok, pero sígueme, yo te llevo. Y hay unos que: no, yo me sé mi propio camino. Todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. Hay caminos que llevan a la muerte. Y necesitamos ser sumisos, necesitamos ser humildes, obedientes, para no desviarnos de esos caminos y no pensar que estoy tomando el camino más derecho que todos ustedes y entonces yo voy bien y todo el mundo en el periférico va en sentido contrario. Necesitamos tener mucho cuidado. Hay un camino que es totalmente erróneo. Entonces vimos que tenemos que escoger un camino. De ahí tenemos que estar conscientes que siempre está a la vuelta de la esquina un camino equivocado. ¿Ok? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 24. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Este juicio está y se refiere al proceso de la iglesia para determinar la elegibilidad de algún creyente maduro para servir. Es decir, era como cómo iban a escoger a los ancianos dentro de la iglesia. A la hora de pensar: oye, ¿a quién vamos a escoger de anciano, de obispo, de puesto de autoridad en la iglesia? Pues es muy fácil y muy evidente, porque hay pecados que se manifiestan de volada que puedas decir: a ese seguro no. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque trae el pecado a flor de piel, ¿no? O sea,
se ve de lejos que cero comunión con Dios, ¿no? Que dices, no, se descalificó de volada. Pues ¿por qué? Pues porque llega tardísimo, llegó borracho, llegó con una chava un día y con otro día y con su esposa al tercer día. Y o sea, dices, ok, se descalificó de volada, ¿no? Hay gente que durante el juicio se da cuenta, durante esta selección, ¿por qué? Todo diácono y todo obispo es puesto a prueba, todos. Diáconos, que son los meseros, los que atienden a las mesas, dice, estos sean primero puestos a prueba y luego ejerzan el diaconado. De obispos, que sean irreprensibles, intachables, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien su casa, que tengan en su gestión a sus hijos con todo respeto, hay muchas características para un obispo. Entonces, esto en cuanto a autoridades, pero tú y yo damos a conocer en qué caminito vamos, simple y sencillamente por lo que dice la palabra de Dios, por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, hay gente que pinta bien, dices, va bien, va por el camino correcto. Y de repente agarran la diagonal y dices, no, ¿qué haces? ¿Por qué? En el momento que pensaron que se la sabían. Y esto tiene mucho que ver con una madurez espiritual correcta. Madurez espiritual no tiene que ver nada más con cuántos años llevas aquí en la iglesia. Puedes llevar 40 años aquí en la iglesia y de repente irte por la tangente durísimo. ¿Cómo? Si nunca entendimos el principio de estar en sujeción y de dejarme persuadir. De que siga siendo yo enseñable. La palabra discípulo significa alumno. Es alguien que todavía puede aprender. Oye, pero si es pastor tiene que seguir siendo discípulo. Si es pastor, con más razón tiene que ser discípulo. ¿Por qué? Porque se sigue teniendo que dejar persuadir. Sigue teniendo que ser enseñable. Algo que nos decía el doctor Armando Alducin hace unos meses es: toda autoridad tiene que ser un hombre quebrantado. ¿Por qué quebrantado? Para que se mantenga humilde, para que se mantenga a su vez en sujeción a sus autoridades y para que se deje persuadir, para que examine su corazón. Si eso pasa con las autoridades, pues con nosotros igual o más. ¿En qué sentido? Más nos vale dejarnos persuadir, porque en el momento que tú y yo decimos, no, yo ya me la sé, aguas, porque nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. ¿Ok? Los pecados de algunos hombres son manifestados a todos y los descalifican de entrada para el servicio. Pero hay pecados que se dan cuenta más después, más durante un análisis más profundo o después de un tiempo se dan a conocer. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, te lo leo. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Las personas que se caracterizan por hacer estas cosas son personas no salvas, son impíos. Sin embargo, te decía hace rato, tú y yo podemos caer en una de estas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me arrepiento de todo mi corazón y me vuelvo a Dios y me aseguro de no hacer del pecado una práctica. Porque si estoy haciendo del pecado una práctica, ahí sí me tengo que preguntar si soy salvo. Porque un salvo no puede pecar a gusto. No se puede ir tras este camino con gozo y con gusto y con placer. ¿Puedes caer en estas cosas? Sí. ¿Cuándo? Si no me estoy en comunión con Dios, puedo fallar de volada. Ejemplo, Pedro. Dice la palabra que empezó a seguir a Jesús de lejos. Más se tardó en seguir a Jesús de lejos que yo lo estaba negando. Pedro, el que le dijo, yo contigo hasta la muerte. Y después, no, yo no lo conozco. Imagínate que seguía cuando Jesús lo volteó a ver. No, yo no lo conozco. Y Jesús voltea. ¿Cómo? ¿Te imaginas la escena? Dices, oye, ¿cómo pudo hacer eso? Muy fácil. Siguió a Jesús de lejos. Un poquito más atrás, ya no pudo velar ni una hora. Entonces empiezas a no orar, empiezas a no estar en comunión con Dios, empiezas a seguirlo de lejos y lo mismo que Pedro negamos a Cristo en 2 segundos. Entonces tenemos que cuidar nuestro camino de continuo para no hacer estas cosas. Voy a dar una pequeña definición de cuáles son estas cosas que se mencionaron. De no erréis, ni los fornicarios. Fornicarios son todos los que abandonan
lo establecido por Dios en cuanto a la moralidad sexual y se van tras lo inmoral sexual, ¿ok? Pero en particular son personas solteras. ¿Por qué? Porque si no son solteros es adulterio. Adulterio es cualquier relación sexual fuera del matrimonio, incluyendo contigo mismo. Espero que no tenga que explicar eso más. Y fornicación es toda inmoralidad sexual para alguien que está soltero. Entonces está diciendo, no se reéis, los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Los idólatras son aquellos que adoran cualquier dios falso o siguen cualquier sistema religioso falso, que ponen cualquier cosa en el lugar que le corresponde a Dios. Ahora, ¿a poco hay cristianos idólatras? Pues si yo no me hinco ante ninguna estatua de Baal, ni tengo tótems en mi casa. No, pero si no le has soltado tus hijos a Dios, puedes ser idólatra. Si no le has soltado tu pareja a Dios y tu pareja está por arriba de Dios, eres idólatra. Entonces todo lo que ponemos en el lugar que le corresponde a Dios es idolatría. Adúlteros, ahora sí, personas casadas que se entregan a actos sexuales fuera del matrimonio. Los afeminados y los que se echan con varones, estos son dos grupos. Los que se echan con varones está hablando de homosexualismo, está hablando de hombres con hombres, era lo que explicaba un poco hace rato en una de las preguntas del pastor, que es la sodomía. Sodomía proviene de la palabra sodoma y a la fecha se llama sodomía al acto de un hombre con un hombre y es el coito anal, para decirlo con todas sus letras. Eso es sodomía. ¿De dónde proviene? De Sodoma. De Sodoma y Gomorra. De ahí proviene la sodomía. Esto es un acto totalmente condenado por Dios en las Escrituras. ¿De dónde se pretende que haya predicadores sodomitas? Si quedamos que se descartan por esa razón. Todo hombre sea marido de una sola mujer. El obispo es necesario que sea marido de una sola mujer. No, el obispo es necesario que tenga solo un marido. No, esto es ir en contra de la palabra de Dios y se cosecha. Y no es nuestro afán ponerle el dedo a nadie, sino decir lo que Dios dice. Porque son caminos que traen destrucción y no decirlo trae destrucción. Tú y yo necesitamos estar conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Los afeminados son los que se atavían con prendas de mujer o del sexo contrario. Entonces, ¿quién es un afeminado? No necesariamente es un homosexual. Si vemos un hermano con faldita, está siendo afeminado. Un hermano que se conduce como mujer, aunque no le atraigan otros hombres, eso es afeminado. Entonces, alguien que se atavía con cosas propias del sexo opuesto. ¿Ok? En el texto griego, precisamente los homosexuales reciben el apelativo de sodomitas a causa del pecado sexual que dominó a los hombres en la ciudad de Sodoma. ¿Okay? Ladrones o avaros, estos son de un mismo grupo porque ambos tienen que ver con el dinero. Unos lo codician, los avaros, quieren lo que tiene el vecino y los ladrones van por él. O sea, van y lo roban, lo sustraen, digamos. Maldicientes, personas que tratan de destruir a los demás con palabras. Estafadores, son embaucadores y usurpadores que roban de forma indirecta al aprovecharse de otros para procurar su propia ganancia económica. Ahora, estos son, les decía, caminos obvios que van en contra de lo establecido por Dios y que la mayoría de cristianos puede ubicar fácilmente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, sé que no tengo que robar, sé que no tengo, o sea, este grupo de pecados los ubicamos, pero hay otros senderos de ese camino ancho que lleva a la perdición que parecen derechos y con esos tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque esos te hacen pensar que estás bien y su final es camino de muerte. Los necios son rectos ante sus propios ojos. Confunden esta muerte con la vida. Por eso lo acabamos de leer. Vamos de regreso, por favor, a Proverbios, capítulo 12. Estamos en el 14 en nuestro versículo base, pero acompáñenme a Proverbios 12, 15.
¿Ya lo tiene? Dice, el camino del necio es ¿qué? Derecho, en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho a su opinión. Nuestro pasaje base igual dice, hay camino que al hombre parece derecho. O sea, esto ya no es gente que quiere ir chueco, es gente que piensa que va derecho y no va derecho. Y familia, en la iglesia hay muchos así. Y tenemos que tú y yo tener cuidado de no ser uno de esos, de los que piensan que van derechos. Te pongo un ejemplo muy fácil. Los que van por la vida agarrando a bibliazos a los demás y pretendiendo que ellos son justos y los otros no. Estos son gente que piensa que va derecho, piensa que tiene un celo santo de justicia y sin embargo no están haciendo lo que dicta la palabra de Dios. Son los que ven al vecino, ese, míralo, es un pecador. ¿Cómo es que él está en la iglesia? ¿Cómo es que él está en tal ministerio o en cual ministerio? ¿Por qué? Porque yo creo que algo más que ese, yo creo que yo me porto bien y él se porta mal, y yo creo que a él lo deberían de castigar. Y entonces caigo en hacer algo que la palabra condena, que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Juzgar tiene dos significados diferentes. Uno de ellos lo podemos hacer y el otro no. ¿Cómo sabemos que uno lo podemos hacer? Cuando la Biblia dice, cuando juzgues, juzga con justo juicio. Nos está diciendo, y esa palabra significa identificar. Entonces yo puedo identificar si lo que está haciendo fulanito perenganito es algo bueno o algo malo. ¿Me explico? Lo puedo identificar. Lo que no me toca hacer es dictar sentencia. Que eso es el que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Es poner una condena, dictaminar qué merece otra persona. Eso es lo que no nos toca a ti y a mí hacer. Entonces, si yo veo a alguien en la iglesia y digo, es que él no merece tal y tal y tal y tal cosa, lo estoy condenando. Estoy dictando una sentencia, según yo, de lo que esa persona merece o no merece. Y pareciera un celo de justicia. Pareciera algo recto de no, yo estoy velando por los intereses del cuerpo de Cristo. Oye, ¿cuándo ves a Cristo haciendo eso? Le llevan un adúltero en el acto. Ni siquiera la volteó a ver para no exhibirla. ¿Qué si le dijo, ve y no peques más? No le dijo, ay, bien por ti, no. Podía identificar perfectamente que lo que estaba cometiendo era un pecado. De ahí, ¿qué fue? Bueno, cualquiera de ustedes, el que cree está libre, lancen la primera piedra. Y todos así como, mejor no. Nos decía uno de los pastores en un estudio en la mañana, dice, conozco en reuniones de pastores que casi que les dijeron lo mismo, el que cree estar firme, el que cree estar libre de pecado, lánceme la primera piedra, y dice, y agarraron las piedras. O sea, no hubo ese temor de Dios, no, en un celo santo, en una religiosidad, en un legalismo que no está bien delante de los ojos de Dios. Pero parece derecho, parece que estamos haciendo cosas bien. Tenemos que tener mucho cuidado con estos caminos que parecen derechos, pero no lo son. Proverbios 16:2, te lo leo, dice, todos los caminos del hombre son limpios son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En tanto que el hombre puede engañarse a sí mismo, Dios determina los verdaderos motivos y Él pesa los corazones. Entonces, ya vimos que hay un camino que tú y yo tenemos que elegir, claramente, ok. Ya vimos que dentro de ese camino hay un mal camino que es muy obvio. Pero ahora vamos a hablar precisamente de qué pasa cuando el pecado se esconde. ¿Qué pasa cuando ese camino, yo digo que voy bien, pero tal vez estoy mal? Y eso lo ves mucho en la vida de cristianos. Está la lista de la cual no queremos pertenecer y espero que ninguno de nosotros pertenezca, de los que practican cosas que ofenden a Dios. Pero hay pecados que se agachan, pecados que se esconden. Es como cuando alguien llega con un chismecito y te dice, pero es para que oremos por él. ¿Te ha pasado? Que alguien llegue, no, te quiero contar algo, pero es que estoy preocupadísima por el hermano, porque fíjate que yo lo vi la vez pasada, y ay, no, ¿qué te cuento? Trae una música del mundo y no, ¿qué te digo? Pero te lo cuento solo para que oremos por él. Anda pues. ¿Qué estamos orando? Estamos en pecado, pero es un pecado que se agacha, que yo puedo justificar de una u otra manera. Cristianos
a veces justifican el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es por amor. Y estoy justificando, no, yo no estoy jugando, no, yo sé que jugar con alguien, eso es pecado. Yo no estoy jugando con la persona, nos vamos a casar, nada más todavía no hay el dinero y empezamos a justificar cosas que son pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Te voy a leer lo que dice Isaías capítulo 44, versículo 20. Dice, de ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Sabes en qué contexto está este versículo? En el que te mencionaba de la idolatría. Quiero que me acompañen por favor para allá. Es Isaías 44, 20, por favor. Bueno, de hecho vamos a leer desde un poquito antes. Ahorita les digo. Isaías 44 y vamos a leer desde el versículo 18. Isaías 44, 18. ¿Ya lo tiene? Fíjate que esta es gente que piensa que está haciendo lo bueno. O sea, no es gente abiertamente en contra de Dios. Si bien lo están, no se dan cuenta. Isaías 44, 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Ahora de nuevo, así está el mundo, pero tú y yo tenemos que tener cuidado que no nos vayamos tras estos pecados que se esconden. Robert Leighton advierte, en que no nos durmamos hasta que nos llegue la muerte en una comodidad carnal. O sea, ten cuidado en no dormirte hasta la muerte en una comodidad carnal. Cuando ya me dejo, cuando no, de esto ya estoy tan ensoberbecido o tan endurecido que esto ya me acostumbré a pecar. ¿Sabes qué me dijo una vez un cristiano, un creyente, un servidor? Me dijo, no, es que este pecadito me lo permito. ¿Te imaginas lo que estamos diciendo? Y lo peor es que en nuestro caso es muy probable que hagamos uno de estos, que sabes que es pecado, pero bueno, ese casi ya me acostumbré a vivir con ese, ¿no? O eso es un demonio, pero pues ese es el de casa, ese déjalo ser. Cuando nos estaban precisamente enseñando sobre la liberación, nos decían aguas porque puedes echar fuera al enemigo, pero al amigo no. Entonces, si el que tienes en tu casa es tu amigo, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo echamos fuera a un amigo? Si tú lo dejas estar ahí, ¿no? Y eso va para ti y va para mí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mira bien el fundamento y la solidez de tu fe para que no seas extraviado. Entonces, ten un fundamento certero de tu fe. ¿Cuál es la piedra angular? La piedra del fundamento, eso es Cristo. Y de ahí, aliméntate de la palabra. ¿Para qué? Para que tu fe esté firme. Para que no te dejes engañar por todo viento de doctrina y cuando alguien llegue y te diga, no, es que mira, lo que pasa son que nuestras vibras las entregamos al universo y el universo nos las regresa y luego alineas tus chakras y luego estamos en tu 40ª reencarnación y yo veo portales y tienes tu tercer ojo y te digan cualquiera de estas tarugadas, no te vayas en banda. Y no digas, pues sí es cierto, ¿eh? Porque así hay gente que se extravía. Mira bien el fundamento y la solidez de tu fe. Examina también cuidadosamente tanto tu Biblia como tu corazón. Porque hay gente que se vuelven maestros de la palabra sin entender realmente lo que hablan ni lo que dicen. Gente que tiene años estudiando la Biblia y ni un día practicándola. Gente que te recita pasajes a diestra y siniestra y no ven lo que está enfrente de sus ojos a la hora de ponerla en práctica. Gente que agarra la Biblia como garrote para darle a todos sin entender que los mandamientos, todos, la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos principales. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu
prójimo como a ti mismo. Nos la pasamos a veces tratando de destruir al prójimo por celo santo, imagínate. Llega alguien fachoso a la iglesia. Estás entrando en la casa del Señor, ¿qué te pasa? Vete. Dices, es que estoy entrando en el templo de Dios. El edificio no es el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. Está entrando en la casa de Dios, está entrando a la iglesia. ¿La iglesia quiénes son? Nosotros. No es el inmueble. Y llega alguien, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. Esto es la verdadera religión. Pero llega alguien fachoso y lo corremos. Y a veces nos defendemos. No lo corrimos. Si nunca le prohibimos la entrada, pues puede ser que con palabras no, con nuestra vista sí. Porque llegó fachoso, porque llegó drogado, porque llegó oliendo a alcohol o a cigarro o a otras cosas. Y lo vengo, ¿sabes qué? No estamos entonces entendiendo lo que dice la santa palabra de Dios. Y esos son pecados que se esconden, que tenemos que tener cuidado porque tienen un final de muerte también. Examinemos cuidadosamente nuestra Biblia sí y nuestro corazón también. Acuérdate, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué más? Ve al Señor en oración y a sus ministros para que te muestren el camino verdadero. Te lo decía hace rato, para que no te pierdas del camino, para que no te inventes caminos nuevos y para que no digas, no, yo me la sé, voy por acá. Te voy a decir algo que me duele. Tenemos mucho jovencito que siente que se la sabe, que tienen aquí 6 meses, 1 año, 2 años y se sienten con la audacia de criticar las prédicas de los pastores, de criticar prédicas de pastores que tienen más tiempo pastoreando de lo que ellos tienen de vida. Y no, está mal, porque yo leí en mi librito de no sé quién que aquí dice que más bien esto, entonces yo creo en la doctrina de bla, 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 bla. Y dices, ok, ¿y no entendiste de obediencia en toda tu escritura, en todo tu aprendizaje? ¿No entendiste de sujeción? ¿No entendiste de humildad? ¿No entendiste de servicio? Llegan con nosotros y nos dicen, me voy porque esta iglesia ya no tiene nada que ofrecerme. Pues no entendiste que a la iglesia venimos a sumar, que a la iglesia vienes a ofrecer. ¿Qué pasa si un miembro del cuerpo es extraído? Si yo corto una mano del cuerpo y la alejo, ¿quién se muere, la mano o el cuerpo? La mano. Pero nos pasa que hay mucha mano derecha que piensa que ellos están haciendo la labor fuerte. No, yo soy el que carga, yo soy el que hace, yo soy el que todo. Me voy y a ver cómo le hacen sin mí. ¿Le duele al cuerpo? Claro que le duele. ¿Se zancadilla el cuerpo? Claro que se zancadilla. ¿Pero el cuerpo sobrevive? Por supuesto que sobrevive, es el cuerpo de Cristo. ¿Quién se muere? La mano. Ahora Satanás sabe estas cosas. ¿Y sabes qué hace para compensar eso? Trata de cortar no la mano solamente, trata de cortar la cabeza. Hieres al pastor, dispersas a las ovejas. Por eso tenemos que orar y velar por nuestros pastores. Yo les suplico que oren de continuo por la vida del doctor Armando Alducin, por la vida de su esposa, por la vida del cuerpo pastoral. Porque le vamos a la autoridad. Necesitamos a nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que nos aseguremos de seguir en oración y también tener una vía, un caminito fijo. Gente que si me pierdo te diga, no, es para acá, acuérdate. Para eso sirven los ministros también, ¿ok? Que nos muestran el camino. El apóstol Pablo no les decía solamente sigan a Cristo, que sería lo correcto, pero hay gente que no conoce a Cristo todavía. Entonces, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo lo estoy siguiendo allá. De todos modos, sábete que el carro blanco es el que sabe para dónde llegar. Pero si te pierdes o te norteas, pues el carro que va atrás va siguiendo al carro blanco, ¿ok? Entonces, hay que tener atención a lo que nos dicen nuestros ministros. Somete a prueba tu propia obra. Somete a prueba tu propia obra. Y aquí te quiero dar un tip. ¿Quieres asegurarte de que no está cambiando algo para mal en tu vida? Ponte exámenes de conciencia. Te voy a poner un ejemplo que me hice a mí mismo.
A los 14 años a mí me tocó servir en la cafetería que está ahí atrás. Y pues como yo era el más chamaco y cachetón, me tocaba la basura desde entonces. Entonces la basura de la cafetería es una cosa hermosa, porque es de esa que siempre tiene juguito que te embarras. O sea, no es una basura normal, es de esa bolsa que sacas y ya te manchaste de algo que dices, que no sabes ni qué es, porque es una mezcla entre jugo de fruta con pedazos de servilleta con café que se tiró. O sea, es una mezcla de todo, ¿no? Más la verdura que ya se había pasado. O sea, esa basura no es una basura normal, es una basura jugosa, digamos. Y a mí me tocaba sacarla. Y si bien nunca me ha gustado embarrarme de cochinada, tampoco nunca tuve problema en sacarla. Y me acuerdo una vez que por algo llegué y me dijeron, oye, ¿me ayudas con la basura? Y yo dije, ¿yo? Más me tardé en decir yo, que sentía así el zape clarito del Señor, así, sí, tú. Y ya me la llevé, ¿no? Pero me llamó tanto la atención que siquiera lo haya pensado, que haya reparado en, ¿por qué yo, no? Que me puse ese examen. Si algún día no estoy dispuesto a sacar la basura, algo ya se torció en mi cabecita, o sea, algo ya no está bien. Entonces a la fecha les pido que me guarden esa basura, esa es mía. Por eso cada que alguien la va a tirar, no me robes la bendición, es mía. Ahora este es un examen menso si tú quieres, pero necesitamos hacernos exámenes de conciencia y poner a prueba nuestras obras. ¿Por qué? Porque la fe se da a notar por las obras. Santiago capítulo 2, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces somete a prueba tu propia obra, somete a prueba lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque las obras del Espíritu y las obras de la carne se oponen. Lo que quiere el Espíritu con lo que quiere tu carne se oponen entre sí. Entonces si me estoy yendo más sobre la lista de Gálatas 5 de las obras de la carne, tengo que tener cuidado. Si me estoy yendo sobre la mentira, si me estoy yendo sobre el chisme, homicidios, fornicaciones, enemistades, pleitos, iras, contiendas, todo esto, si me estoy yendo sobre esto, tengo que entonces hacer un pasito para atrás y chin, estoy decidiendo mal en el camino y eso trae muerte. No quiero ir en un camino a la muerte. ¿Ok? Somete a prueba entonces tus obras. Tú y yo tenemos que tener cuidado. Si no eres un rebelde atrevido contra tu Dios, y tú y yo podemos decir, yo no soy un rebelde contra Dios para nada, ok. ¿Le has entregado libremente tu corazón para que te digan absolutamente todo qué hacer? ¿O ha habido cosas que dices, pídeme todo menos esta? Les daba hace rato una lista de razones por las que la gente desobedece a Dios. Tú y yo probablemente tenemos un par de esa lista que nos hacen no obedecer a Dios en una u otra área. Dios ya nos dijo que cuidemos nuestra manera de hablar y tal vez cuido todo menos eso. Dios ya me dijo que no esté viendo cosas que no tengo que ver y tal vez cuidemos todo menos eso. Dios ya me dijo que me someta a mis autoridades y tal vez cuido todo menos eso. Dios ya me dijo que le baje 2 rayitas a mi soberbia y que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y le hago caso a Dios en todo menos eso. Si de veras queremos un corazón rendido a Dios, hay que entregarle todo nuestro corazón libremente. Sin pero, sin esto sí, pero esto no. Totalmente. Dime tú qué quieres que haga y eso voy a hacer. Hay un video que me mandaron una vez de una niñita que está llorando y le está diciendo a sus papás, es que no sé obedecer, enséñenme. Y le dicen, pues es que nada más obedece, pues, pero ¿cómo es eso? Yo quiero, no sé cómo hacerle. Enséñenme a obedecer. Y le dicen, pues nada más haz caso. No voy a hacer caso. Así somos. Señor, ayúdame en mi vida, es que muéstrame qué hacer. Perdona. No voy a perdonar. Pídeme lo que quieras, perdona. Y así somos. Entonces tenemos que tener cuidado de rendirle nuestro corazón. Si estás libre de maldad declarada, no estás igualmente libre de una piedad vital. Es decir, puede ser que no seas un malo declarado totalmente, pero tienes que tener mucho cuidado de no pretender que ya la libramos, de no pretender que estamos perfectos y de no caer en cosas que no debemos de caer. El más moralista que me pongas, si no ha renovado su corazón, es esclavo del pecado. Entonces tú puedes defender la moral a capa y espada,
Pues si Dios no ha cambiado tu corazoncito y no ha cambiado mi corazoncito, de nada nos sirve y seguimos siendo esclavos del pecado. Ahora, yo espero que el Señor nos mantenga atentos hasta el final de nuestro camino, porque tenemos ejemplos perfectos de gente que se fue por un camino falso. Jeroboam se fue por un camino falso y dividió la iglesia junto con Roboam. Josías se fue por un camino falso. El apóstol Pablo en sus principios, con un celo encanijado de la palabra, perseguía a cristianos y seguía un camino falso. Los judíos se fueron en un camino falso. Si lees toda la época de los reyes, todos los reyes se desviaban a un camino falso. ¿Por qué? Lo leíamos hace rato, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Cómo terminan esos que siguen un camino falso? Pregúntale a Nabal, el insensato, el necio. Terminó muerto por sus acciones. Salomón, el más sabio, se dejó perder al final porque engañaron su corazón las mujeres. Los israelitas se desviaron, se descarriaron. Judas traicionó. Entonces, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de no ir en un camino de muerte. ¿Cómo le hago para hacer eso? Ya lo vimos, necesito escudriñar la palabra, necesito escudriñar mi corazón, pero sobre todo necesito ser bien honesto de en qué camino estoy actualmente y dejar de pensar que no me equivoco, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Qué te parece si oramos el día de hoy para rendirle por completo nuestro corazón a nuestro Señor y Dios y que nos muestre qué está mal en el vecino para que yo lo ubique? No, que nos muestre qué está mal en mí, qué está mal en mi camino. ¿En qué estoy pensando que estoy bien y no lo estoy? Y dejar que Dios nos hable y nos hable recio. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta. También nos anima y nos alienta. Sabiendo que en ti, en tu Hijo, Jesucristo, hay perdón de pecados. Pero, Señor, hoy queremos confesar como pecado nuestra soberbia, cuando hemos pensado que nosotros estamos bien y que todos están mal. Perdónanos, Señor, si en lugar de ver la viga que teníamos en nuestro ojo, estuvimos viendo la paja en el ojo del vecino. Señor, ayúdanos a limpiar nuestro camino, a dejar de querer justificar nuestra santidad con el pecado ajeno de alguien más, para creernos o pensar que somos mejores que los demás. Señor, hoy el tema lo tomamos de manera personal, cada uno de nosotros. Perdónanos si ha habido soberbia en nuestra vida, que seguro que sí. Perdónanos la necedad de no hacer caso a cosas que tú estableciste, que tú nos mandaste desde hace años ya. Señor, hoy queremos seguir ese camino que lleva la vida, aunque entendemos que tiene obstáculos. Entendemos que cuesta trabajo, que no es para cobardes el hacerte caso. Es para valientes, pero también es para humildes. Señor, hoy queremos ser humildes. Hoy agachamos la cabeza y confesamos que hemos fallado, que hemos pecado, que no las sabemos todas. Nos falta mucho por aprender. Señor, concédenos un corazón enseñable, un corazón manso, apacible, un corazón que se deje persuadir por ti, que se deje persuadir por nuestras autoridades. Señor, hoy te pedimos perdón si en algún punto pensamos que no sabíamos el camino. Hoy preferimos asegurarnos paso a paso el ir atrás de tu Hijo Jesucristo, el ir junto con aquellos que le siguen, para no extraernos a nosotros mismos del cuerpo de Cristo hoy y morir, sino ser miembros y apoyarnos los unos a los otros. Señor, gracias por este estudio. Gracias por quienes lo ven. Gracias por quienes se dejan persuadir aún. Gracias por ese remanente fiel que sigue buscando seguir las pisadas del Maestro. Gracias por aquellos, Señor, que no caen ante la soberbia, que no se la creen,
Señor, arrastra con lazos de amor, te lo suplicamos, aquellos que se fueron, aquellos que se desviaron. Yo te suplico que los traigas a casa. Pero si son lobos, guárdanos de ellos. Pero Señor, hoy entendemos que todos podemos fallar. Y si alguien ha caído, si alguien ha fallado, tu palabra dice, nosotros los espirituales restaurarle. Ayúdanos a restaurar a nuestros hermanos, para no pisotearlos, para no agarrarlos a bibliazos, para predicar tu palabra, no solo con nuestra boca, sino con nuestras acciones, para poner en práctica tu santa palabra. Te amamos, Señor y Dios, y te damos gracias por este estudio. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Familia, gracias por estudiar junto conmigo. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.